Si Daniel Noboa gana la presidencia, podría consolidar el gobierno del narcotráfico y las mafias, porque ahí está el señor Bernardo Manzano, ex ministro de Agricultura, quien habría sido ubicado por las mafias. Y vinculaban a la mafia albanesa con Rubén Cherres, Danilo Carrera, es el cuñado del actual presidente de la República del Ecuador. Beltrán Jica, un ciudadano de nacionalidad albanesa, exigía a Rubén Cherres la colocación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Durante el debate presidencial hablaron sobre el tema de seguridad, narcotráfico y cómo garantizar la seguridad a la población ecuatoriana. Allí fue nombrado nada más ni nada menos el señor Bernardo Manzano. Luisa González preguntó a Daniel Noboa si Bernardo Manzano, ex ministro de Agricultura de Guillermo Lasso, fue parte del Grupo Noboa como gerente, y Daniel Noboa respondió diciendo que Bernardo Manzano sí fue gerente dentro de la corporación Noboa. La mayor parte del crimen organizado, de la violencia, viene de un crimen organizado, mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país. Sí, el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa. Bueno, pero ¿quién es este señor Bernardo Manzano? Fue gerente de la Corporación Noboa. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa. Es decir, es un personaje que es parte del equipo del señor Noboa. Fue ministro de Agricultura en el gobierno de Guillermo Lasso. El presidente de la República, Guillermo Lasso, designó a Bernardo Manzano Díaz como nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, quien dijo ese es el mayor reto de su carrera y que su vida está ligada al campo desde hace 40 años. Y una de esas es una ley que fija el precio del banano. Y ese precio tiene que ser cumplido, Bernardo. Pero ¿cómo llegó a ser ministro de Agricultura? Él habría llegado a ser ministro por exigencia de la mafia albanesa, por medio de Rubén Cherres Danilo Carrera, este último cuñado del presidente Guillermo Lasso. Así habrían ubicado a Bernardo Manzano como ministro de Agricultura para incrementar las exportaciones de banano y dentro de esos contenedores el envío de droga. Cuando se hizo público esta investigación más conocida como León de Troya, que está relacionado a vínculos entre la mafia albanesa y el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso, empecé a recibir los mensajes que fueron enviados a mi celular, ¿no? Y posterior a ello alertas por fuentes humanas que obtuvimos en las que indicaba que querían atentar en contra de la vida de Anderson Boscán, del hoy difunto Fernando Villavicencio. Esta investigación era conocimiento de la fiscal general Diana Salazar y que debíamos cerrarla porque involucraba a los familiares del presidente de la República, Guillermo Lasso. Desde que iniciamos la investigación se pudo ir obteniendo información que alimentaban las premisas que hacían ciertas y vinculaban a la mafia albanesa con Rubén Cherres, Danilo Carrera. Y obviamente Danilo Carrera es el cuñado del actual presidente de la República del Ecuador, y a través de ellos influenciar para colocar a varias personas en diferentes puestos públicos. Beltrán Jica, un ciudadano de nacionalidad albanesa, exigía a Rubén Cherres la colocación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Rubén Cherres exigía a través de Danilo Carrera y de Rafael Guerrero hacia el presidente Guillermo Lasso para la colocación de este ministro, ¿no? Una vez de que él se posicionara como ministro, realizar varias actividades como lo es aumentar el cupo de las exportaciones de banano a la más conocida como Grupo Noboa o Corporación Noboa, que es donde él antes laboraba, ¿no? Y entonces al aumentar estos cupos, al dar permisos de exportación, obviamente se aumentaba el envío hacia Europa de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y lo dicen los números, ¿no? Que en el 2021 aproximadamente son 15 toneladas que fueron cogidas en territorio europeo, y en el 2022 aumentaron aproximadamente 59 toneladas. Entonces es evidente, ¿no?, de que aumentan los cupos y aumenta el decomiso de droga en territorio europeo. Entonces el señor Bernardo Manzano habría tenido vínculos directos con Rubén Cherres, Danilo Carrera, todos quienes habrían estado vinculados con la mafia albanesa, con el crimen organizado de este país. ¿Y quién era Rubén Cherres? Él habría estado involucrado directamente con la mafia albanesa. Ahora veamos quién era Rubén Cherres y por qué estaba bajo la lupa de la Fiscalía.
De Rubén Cherres Fagioni se desconocía su paradero desde enero, hasta este viernes cuando lo encontraron muerto. En ese entonces el presidente Guillermo Lasso ordenó su captura por su presunta injerencia en actos de corrupción en empresas públicas. Cherres puso en apuros al gobierno luego de una investigación periodística que lo vinculaba con la mafia albanesa, además de ser hombre de confianza de Danilo Carrera, cuñado del primer mandatario. Cherres habría movido sus influencias para la designación de cargos públicos. Claro que el jefe de Estado defendió a su cuñado de esos supuestos vínculos. Se sabe que tenía 63 años. Era un empresario inmobiliario que al parecer se asoció con un ciudadano albanés hace varios años, domiciliado en Guayaquil, con quien habría compartido acciones en empresas. Hoy la policía indaga quién o quiénes estarían tras el crimen. ¿Cuáles habrían sido las motivaciones? En medio del escándalo de los nexos entre Bernardo Manzano, Rubén Cherres, Danilo Carrera con la mafia albanesa, el señor Bernardo Manzano confirmó que él sí envió la hoja de vida a Rubén Cherres para ser ministro de Agricultura y luego renunció a su cargo. El ministro de Agricultura Bernardo Manzano renunció tras confirmar que conversó con Rubén Cherres antes de su designación. Cherres consta en un informe policial sobre la mafia albanesa. Hoy renunció el ministro de Agricultura Bernardo Manzano tras confirmar que se reunió y entregó su hoja de vida a Rubén Cherres, uno de los mencionados en el reporte policial. Francisco Garcés nos explica el entramado de las empresas que presuntamente manejaban los negocios de la denominada mafia albanesa. Entre 2020 y 2022, la policía seguía los pasos de Jika Dritan, de origen albanés, quien sería la cabeza de una organización de narcotráfico que operaba desde Manabí. La investigación determinó su relación societaria con Rubén Cherres. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, son al menos 10 empresas en las que el ciudadano albanés y Cherres comparten acciones. La particularidad, todas registran como domicilio la misma oficina en un edificio de Guayaquil. Y además comparten actividad. Según los registros, se dedican a construcción de obras civiles. La investigación que hizo la policía también halló los vínculos políticos de Cherres. Entre abril y julio de 2021, la policía siguió e interceptó las llamadas de varias personas, entre ellos Cherres, a quien llaman HD Petrolero. En su informe, el equipo investigador establece que HD Petrolero frecuenta a otros ciudadanos y sus conversaciones se advierten más en temas políticos en búsqueda de posesionar a ciudadanos afines a su persona en el actual gobierno. Bernardo Manzano, quien ocupó el Ministerio de Agricultura, tuvo contacto con Cherres. Me hizo una llamada y me preguntó si estaba interesado en que lea el currículum. Yo le dije que bueno, está bien, estoy interesado. Y de ahí no supe, en los próximos 18 meses no supe nada del señor. Unas horas después de esta entrevista, este martes Manzano renunció al Ministerio de Agricultura. Según estos argumentos y según el informe de León de Troya, este gobierno de Guillermo Lasso, que auspicia la candidatura del señor Daniel Noboa, estaría involucrado hasta la médula en el crimen organizado con el narcotráfico y las mafias. Por eso habrían asesinado a Rubén Cherres, a Fernando Villavicencio, entre otros. Con razón el Ecuador vive tanta violencia criminal e inseguridad, Dios mío. Con razón, el envío de droga camuflado en los contenedores de banano desde Ecuador sería cada vez mayor hacia Europa. Una confiscación récord. La policía española anunció el viernes el decomiso de un cargamento de 9,5 toneladas de cocaína en un contenedor proveniente de Ecuador, la mayor cantidad de esa droga incautada en el país. Las autoridades informaron que la cocaína estaba oculta en cajas de bananas dentro de un contenedor embarcado en la localidad ecuatoriana de Machala, donde se ubica la empresa exportadora de la fruta que utilizaba la organización narcotraficante para realizar sus envíos. En este caso, la empresa lo que hace es cargar la mercancía en origen, en determinadas plantaciones directamente del país de origen, que en este caso es Ecuador, y ya introducirlas contaminadas en el puerto. Y de ahí vienen un portacontenedores directos hasta distintos puertos de la península ibérica, no solamente Algeciras. Entonces, ¿quiénes son los que apoyan a la candidatura de Daniel Noboa? En efecto, Guillermo Lasso y toda la mafia albanesa, que incluye Bernardo Manzano, quien celebró cuando Daniel Noboa pasó a la segunda vuelta. ¿Quiénes más apoyan? Lenín Moreno, un personaje que no tiene un gramo de credibilidad en este país. Por lo que debo decir, si Daniel Noboa gana la presidencia, podría consolidar el gobierno del narcotráfico y las mafias, porque ahí está el señor Bernardo Manzano, quien habría sido ubicado por las exigencias de las mafias. Frente a toda esta lamentable situación, vemos con mayor claridad de entre las dos opciones, la mejor opción es Luisa González. Por eso, este 15 de octubre de 2023, llamamos a votar todos por la lista 5, Luisa González, presidenta.